Estamos de vuelta en Vía Pública y nos enfocamos en un tema de interés muy general y sobre todo de la población y su vida diaria. Tiene que ver con que el gobierno ha anunciado ya que definitivamente las regiones de Tarapacá y la metropolitana, que es la que congrega la mayor cantidad de población de nuestro país, dejan de tener este toque de queda especial que les quedaba a partir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, desde el 1 de septiembre, partirá a la medianoche como el resto del país ya se había empezado a implementar. Y esto tiene que ver con los propios plazos, límites y criterios, sobre todo sanitarios, para poder avanzar en toques de queda. Se llegó al 80% de la población vacunada. Pero hay más sobre eso y queremos conversar con Miguel O'Ryan, doctor, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19. Miguel, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Está el espacio, a tu juicio, para ir bajando las barreras, para ir aumentando las libertades de la población después de un tan largo tiempo? Me refiero si están las condiciones sanitarias, porque algunos pueden tener el temor de que nos adelantemos, nos apuremos y que la paguemos cara. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Matías, yo creo que están dadas las condiciones. Somos de los países, la verdad, top 5 en vacunación a nivel mundial, a nivel de Dinamarca. España está llegando también al 70% de la población con 2 dosis de vacuna. Bélgica, Singapur. Y si uno mira estos países que están teniendo bastante actividad, los países que logran estos niveles, si bien tienen incluso pequeños brotes de casos, se ve que se logra mantener la baja mortalidad, que es finalmente el punto más importante. De tal manera de que pienso que están dadas las condiciones para ir liberalizando paulatinamente lo que son las severas medidas de restricción que hemos tenido por 1 año y medio. Sí, porque estas cosas estas restricciones provocan males un poco más invisibles, porque un respirador se ve, pero los problemas de salud mental no se ven. Los problemas de retraso en la educación de los niños, por ejemplo, que están en su edad primaria, no se ven muchas veces, pero son problemas de los cuales va a haber que hacerse cargo, son muy graves y de largo plazo también. No hay ninguna duda de eso y la verdad es que no sabemos probablemente exactamente cuáles van a ser las consecuencias, pero hay que tener claro que van a haber consecuencias y que vamos a tener que lidiar con ellas, especialmente los niños, los colegios. Por último, los adultos que hemos vivido una situación única, 1 año y medio en una situación que nunca habríamos sospechado, pero los niños y el efecto que puede tener en su desarrollo es un tema muy importante. También hay que ir volviendo a la sociabilización, que es tan relevante, es algo que hay que ir avanzando. Bien, según anunció el ministro París hoy día, todo indica que a fines de septiembre, que toca renovar el estado de excepción constitucional que permite estas medidas excepcionales también de circulación y qué sé yo, restricción de las libertades, no debiera ser renovado, o al menos el gobierno hasta ahora, en lo que él lo mira desde el punto de vista sanitario, no debiera renovarse, con lo cual ya no solamente queda todo el país con un toque de queda de medianoche a las 5 de la madrugada, sino que sencillamente se extinguiría el toque de queda por completo, como era prepandemia. Para eso, ¿estamos preparados? Bueno, esto ya entra en terreno de la opinión, más que de la opinión experta, la verdad, porque es difícil sin que haya claramente datos en qué va a impactar eso de una manera clara. Pero una vez más, si uno ve lo que están haciendo países que van un poco más adelante nosotros en la pandemia o más, claramente hay una mayor liberalización de la sociedad, incluso algunas como Inglaterra que hemos visto los estadios llenos de gente, ¿no? Y a pesar de ello, y a pesar de variantes Delta, y a pesar de no estar aún en un 70% de vacunación, no se ha producido un descontrol de la pandemia. Entonces, parece razonable, pero al mismo tiempo el mensaje sigue siendo cuidado, hay incertidumbre, esto hay que ir haciéndolo con cautela, ir avanzando paso a paso, esta palabra ya que lo tenemos en el disco duro, ir evaluando las aperturas,
pero hay que ir en ese camino ya. Lo que uno no puede hacer es quedarse pegado tampoco en medidas de restricción por temor, de alguna manera, a lo que eventualmente podría ocurrir cuando ya tenemos una alta población inmune al virus, de tal manera que claramente el riesgo de un recrudecimiento significativo, como fue el año pasado, es muy poco probable. O sea, la verdad es que no debiese ocurrir, al menos que pasara algo bastante raro. Está también planteada la posibilidad, y se han iniciado los estudios aquí en Chile, de una inmunización a menores entre 3 y 14 años, en este caso de Sinovac. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Tú no participas de ese estudio, solo miras desde afuera con tu mirada técnica. ¿Cómo lo ves? ¿Le recomendarías a los padres que inscriban a sus hijos, que los vacunen con una vacuna de ese tipo para ir aumentando la cobertura de la población? La verdad es que sí vamos a participar. ¿Participan, sí? ¿Tú participas Sí, de ese estudio? Qué sí. bueno. Sí, es un bonito estudio porque es un estudio multicéntrico chileno. Participan varios centros, varias universidades y el grupo nuestro Sí, también. la Con Chile mucho también. Sí. gusto vamos a estar participando de este estudio, que es muy importante ir obteniendo la información, ojalá antes de proceder a la vacunación de niños, para no hacerlo de una manera empírica, sino que hacerlo de una manera basada en evidencia que nos indique lo que probablemente, razonablemente uno va a esperar, una buena respuesta inmune en niños, y la vacuna que sea segura. No hay ninguna razón para esperar que no sea segura. Se ha usado en millones de adultos y ha demostrado ser muy segura y no hay ninguna razón por la cual no sea en niños, pero eso hay que mostrarlo. Y lo mismo en cuanto a la respuesta inmune. Y de ahí después vamos a ver cuál es el real impacto de vacunar a las poblaciones pediátricas en cuanto a disminuir aún más la circulación viral fundamentalmente, porque los niños afortunadamente son pocos los que tienen casos graves, que es el gran motivo para vacunar a los adultos, Mm. que es básicamente proteger contra la infección grave. Y respecto de las restricciones, se me queda a la cola el tema de las fronteras, porque hay una presión importante en liberar un poquitito las fronteras, pero no sé cómo evalúas tú si ha sido exitosa o no la operación de cerrar fronteras con las restricciones de 10 días y ahora 7 días, dentro de muy poco, para las personas que entran a Chile, incluso siendo chilenas, para justamente mantener lo más alejado posible la variante Delta. Primero, ¿crees que ha sido exitosa esa operación sanitaria, por llamarla de algún modo? ¿Y cómo deberemos proceder de aquí en adelante, dado que tenemos una alta población vacunada? Yo diría que toda la complejidad que ha tenido y que hemos leído en el diario y todas las problemáticas que ha tenido muchas personas, a pesar de todo ello, yo creo que sí, ha sido una estrategia exitosa que ha logrado mantener a la variante Delta a raya fundamentalmente. Imposible evitar que entre alguna persona infectada, pero lo importante es que entre lo menos posible, especialmente hasta que logremos niveles de vacunación suficientemente altos, porque hay que pensar que la variante Delta o las nuevas variantes que irán a surgir en India, en África, en todos los países donde las vacunaciones no superan el 20-25% y hay una gran circulación viral, va a seguir ocurriendo durante el próximo semestre probablemente, incluso el próximo año. Y uno no puede pensar que vamos teniendo arriba un 80-85% de la población inmune en general contra coronavirus, muy probablemente contra las variantes, seguir manteniendo la restricción de viaje que cumple un rol tan importante para el país en muchos aspectos. Así que sí, Matías, yo creo que ha cumplido un rol importante, pero también estoy de acuerdo que al incrementarse la vacunación en Chile al nivel que estamos, se puede ir también incrementando las posibilidades de salida y de entrada al país, manteniendo razonables controles que también hay que irlo reduciendo, porque tampoco puede ser que todo el mundo que entrara tenía que guardar la cuarentena de 10 días, eso limitaba mucho también muchas actividades económicas, en fin, relacionadas con viajes. Bajar a 7 días, eventualmente bajar a 5 días con un test de antígeno que han propuesto algunos, podría dar también un delta beneficio y así Ah, mira, lentamente ir disminuyendo estas esa- restricciones de ingreso. eso que estás diciendo tú, eventualmente bajarlo a 5 días con un test de antígeno, ¿eso es una propuesta? ¿Eso es algo que se está estudiando? ¿Qué nos puedes contar? Es una propuesta,
es una propuesta interesante y básicamente se relaciona con variables biológicas de la duración del periodo de incubación, que probablemente tendría un leve mejor rendimiento al hacer el test al quinto día, en cuanto a prolongar 7 días y sin hacer el test. Pero son, a mi manera de ver, son variaciones pequeñas que podrían eventualmente disminuir algo más la posibilidad de que pudiera entrar alguien con una variante. No sabemos exactamente cuánto sería, entendiendo que la gente que entra con variante en este momento, con el sistema de restricción que tenemos, debe ser muy baja. Es muy baja, de hecho. Es muy baja. Es muy baja, simplemente por una cosa de probabilidades, porque las personas tienen que haberse tomado un PCR antes de viajar y tiene que estar negativo. Entonces, la posibilidad está que la persona se hubiera infectado 1 o 2 días antes del viaje. Y con la incidencia que hay de infección ahora en Europa, por ejemplo, que es alrededor de, no sé, 1 en 20.000 al día, la posibilidad que justo toque a alguien que venga en un avión con esa baja probabilidad, claro, y que más encima llega acá, se hace otra PCR y se guarda por ahora 7 días, y si desarrolla síntomas, ¿no es cierto?, va a avisar, la probabilidad que se pase ahí un virus Delta sí es posible, pero es muy, muy bajo. Así que se deberá avanzar, se va a avanzar de 10, ahora en septiembre, entiendo que son los 7 días que se guardan de vuelta y tú estás planteando que se estudia o se va a proponer hacerlo a 5 días con un antígeno, así que puede ir mejorando. Miguel O'Ryan, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos en este avance, este nuevo mundo que se plantea, ya no el de la pandemia, sino que el conviviendo con la pandemia y con vacunas. Además que vamos a tener un país que va a producir vacunas muy pronto, entonces vamos a tener más certeza de tener vacunas al alcance. Así que es un nuevo escenario bien interesante, ¿no? No, sin duda. Una vez más hay que decir que en este tema nuestro país, con toda su infraestructura, el Estado de Chile en el tema de vacunación ha jugado un rol destacado, afortunadamente, para nuestra población. Eso tenemos que estar agradecidos, claro, pero tenemos que seguir avanzando en este mundo. Ojalá prontamente post pandemia y entrando una endemia o endemia baja de coronavirus. Pero todavía queda tiempo, pero vamos bien, es una buena noticia, pero en intertanto hay que seguir tomando algunos resguardos. Gracias, Miguel, como siempre, buenas noches. Un agrado, muchas gracias, muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos.